Ezequiel Estelar Global. Bienvenidos a la cima del éxito, un espacio de documentales que se encarga de relatar las impactantes historias de las marcas más famosas del mundo. En este video, la historia que estás a punto de ver es la siguiente. Mattel, una de las empresas fabricantes de juguetes más reconocidas y grandes en el mundo. Actualmente con operación en varias partes del mundo, Mattel tiene sus firmas registradas en juguetes, muñecos para niños, para niñas, carros, juegos de mesa, juguetes electrónicos, series y películas para cine y televisión y demás, siendo así una de las empresas más grandes en esa área, compitiendo hoy en día con Hasbro y con Lego. Mattel tiene su origen en el año 1945 en Los Ángeles, California, y fue creado por los empresarios Harold Matson, Elliot Daimler y su esposa Ruth, los cuales decidieron agregarle el nombre Mattel por Matt, el apodo de cariño que le decían a Harold Matson y Elliot, y de ahí surgiría uno de los nombres más reconocidos. Aunque al inicio también pensaron agregarle el nombre de Ruth a la empresa, pero terminó siendo descartado ya que no encajaba en el nombre de la compañía. Elliot Daimler nació en 1916 y para 1938 contraería matrimonio con Ruth, que originalmente de soltera llevaba el nombre Ruth Mariana Moskowitz y era hija de judíos polacos. En sus inicios, la empresa fue originalmente llamada Mattel Creations y tendría su sede de operaciones en un garage de la ciudad de Los Ángeles, pero después, en el año 1948, se movería a su sede central. Aunque meses después de la creación de la empresa, Harold decidió vender su parte de la empresa debido a los problemas de salud que tenía la esposa de Elliot, Ruth Handler. En sus inicios la compañía se dedicaba a la enmarcación, fabricando marcos para hogares. No sería hasta el año 1947 que después de sacar un ukelele de juguete llamado el Ukel Doodle, el cual se podía tocar y hacer notas musicales, Mattel decidió enfocarse exclusivamente en sacar juguetes. Y es así como hoy en día Mattel es una de las empresas más reconocidas en esta área. Y para el año 1950, Albert C. Carter junto con Abe Bookman inventaron el juguete conocido como la bola de 8 mágica, el cual, además de ser basada obviamente de la bola de billar que la conocemos, está basado en una mujer que era clarividente, y en ella podías ver tu fortuna o si tenías suerte. Era tan popular que era ya uno de los juguetes más famosos de la industria. Actualmente le pertenece a Mattel desde su éxito. Y por esta década también se empezarían a fabricar varias pistolas de juguete. Una de ellas sería la Burp Gun y la Fanner 50. Y para el año 1955 Mattel decidió entrar al mundo de la publicidad y la televisión, anunciando sus productos, empezando en el programa de aquella época de Disney, Mickey Mouse Club, y anunciaron varios de sus juguetes que sacaría la empresa fuera de las fechas decembrinas. E inclusive los creadores de la compañía se juntaron con Walt Disney, y que después del gran apogeo que dieron al integrar dicha idea, Mattel revolucionaría la publicidad de los juguetes en esa época. Remember, you can tell it's Mattel. Y por supuesto, en el año 1959, Ruth Handler decidió mostrar a su público su éxito más conocido para la empresa, Barbie, el cual ha sido una de las muñecas más famosas y que revolucionó el mercado de los muñecos, iniciando con su versión en blanco y negro, uno de los productos insignia de la marca. El nombre Barbie viene de la hija de Ruth, Bárbara. A partir del año 1960 fue tanto el crecimiento de la marca Mattel cuando después se decidió convertir en una marca de capital abierto. Y por esta década llegó una muñeca con caja de voz incluida, llamada Chatty Cathy, el cual fue una muñeca popular por las niñas, aunque no tanto como la fenomenal Barbie. De hecho, esta muñeca años después sería la inspiración de Disney al hacer la villana de Toy Story 4, Gabi Gabi. Y para 1961 es introducido el novio de Barbie,
conocido como Ken, el cual también tiene su nombre basado en uno de los hijos de Ruth, Kenneth. Y para 1962 llegaría la Dreamhouse de Barbie, como para hacer que viva en una mansión imaginaria y con varios vestuarios coloridos. Si bien la popularidad de Barbie era inmensa, en Alemania en sus inicios estaba en una controversia, ya que ya existía una muñeca parecida a la Barbie, llamada Lily, aunque luego en el año 1964 Mattel adquirió los derechos de la muñeca original, haciendo que Barbie tenga mucho apogeo. Y en esa misma década, Mattel desarrolló en la época cuando el hombre llegó a la luna, se decidió hacer un personaje de ficción basado en astronautas, llamado Major Matt Mason. Y sí, en 1968, Mattel introdujo una de sus líneas de coches más famosas, Hot Wheels, el cual estos carros chiquitos se ganó el reconocimiento de los niños por su diseño atractivo. Y hoy en día, esta marca de coches de juguete es una de las líneas más exitosas de carros de la compañía. Fue tanto su fama que luego harían famosos a varios pilotos de carreras que eran Snake y Mongoose. The fastest metal cars you've ever seen. Para 1971, Mattel lanza la Barbie Malibu, inspirado en los nuevos estilos de moda que tenían en Los Ángeles en los 70s. Y en ese mismo año, Mattel introdujo uno de sus juegos más famosos de cartas, conocido como Uno, los juegos de carta más conocido de todos, pero del que también recibió fama por su hablado tema del 2 pirata y los juegos que fueron hechos sin autorización, aunque esto solamente se encuentra en varias tiendas de Latinoamérica. Uno es uno de los juegos más famosos que con el pasar del tiempo llegaron ediciones de países, versiones de otros juegos de mesa y entre otros más para el juego Uno. Sin embargo, en 1973 se había descubierto que varios informes financieros eran falsos, que fueron hechos por ex ejecutivos de la compañía, y que dichas ventas se habían hecho, cosa que al final sería mentira. Y fue en el año 1974 cuando Ruth Handler y el vicepresidente de la empresa Seymour Rosenfeld serían multados. Y sería a partir de la década de los 80 cuando los Handler decidieron vender sus acciones y participación, lo que provocó todo un caos en la empresa. Y en 1978, Mattel decidió hacer una fundación para la ayuda de niños, llamada Mattel Children's Foundation. Y en el año 1979, Mattel decidió entrar al mundo de los videojuegos compitiendo con la Atari 2600, con la consola llamada Intellivision, el cual después sería lanzado en 1980 y esta consola tuvo más en su catálogo de juegos temáticas de bomba, espacio, inclusive varios juegos de la consola estarían basados de varios juguetes de Mattel. Pero esta consola fue descontinuada luego de la crisis de los videojuegos de 1983 provocado por Atari. Y en 1982, Mattel tenía la licencia de una de las series más icónicas de ese tiempo, He-Man y los Amos del Universo, el cual producían tanto figuras de la serie como así videojuegos. Y en la actualidad Mattel sigue con la licencia de dicha serie ochentera. Y en 1985 Mattel lanza una campaña en donde estaría involucrada las niñas que jugaban con Barbies. Nosotras las niñas podemos hacer lo que sea, lo cual demuestra la buena época que tendría la muñeca Barbie en esos tiempos. Aunque también sería después de la crisis de los videojuegos del año 1983 que Mattel se retiraría de hacer consolas de videojuegos, mientras le darían ventaja a Nintendo con su NES. Y fue en las épocas de la NES que decidieron lanzar de parte de Mattel Electronics un guante futurista para los videojuegos, conocido como el Power Glove. Sin embargo, dicho periférico de la NES consiguió la peor recepción, desde ser un aparato inútil y innecesario, tanto que hasta se ha ganado la fama gracias a varios reviews de internet años después, por lo terrible que era dicho aditamento para la NES. Sería el fracaso de este aparato que Mattel decidió no involucrarse en el área de los videojuegos por un tiempo. En el año 1989, Mattel decidió lanzar la sección Polly Pocket, como varias muñecas y accesorios de esta línea de juguetes. Fue tanto el éxito de esta que tendría una serie de televisión, aunque esta sección no sería tan popular al igual que el caso de Chatty Cathy, pero aún así es reconocida como Barbie. Polly Pocket
pocket play cases, each sold separately. New from Mattel. En el año 1990, Mattel decidió trasladar su sede central a El Segundo, California, que sería para hoy en día su sede definitiva. Y para 1993, Mattel se convierte en una de las empresas de juguetes más importantes del mundo, al haber comprado la división de preescolares Fisher-Price, después de haber sido desde sus inicios de la empresa Quaker Oats Company, siendo la sección para preescolares más conocida del sector juguetero. Y para la misma década llegó la Barbie presidenta y demás ediciones de esta muñeca famosa. Y también en 1997 la empresa compró de la marca Taiko niños de la Matchbox e Inky Toys. Y también en esos tiempos en su sección preescolar Fisher-Price lanzarían la serie de televisión de Little People. Y sí, en esos tiempos Mattel se hizo una alianza con NASCAR para así hacer un auto de Hot Wheels ambientado en este tipo de carreras. En 1998 Mattel hizo una alianza con UCLA para así hacer un centro de salud llamado Mattel Children's Hospital. Y en 1999 Mattel lanzó uno de los muñecos favoritos de los niños de la época, Max Steel, que al igual que Barbie arrasó en popularidad, pero solamente en el mercado latinoamericano. Cuando se lanzó en el mercado norteamericano y occidental en 2013, más una serie del muñeco, fue todo un fracaso, a lo que después la compañía decidió olvidarse de esta franquicia y centrarse más en otras. En el mismo año, Mattel también hizo una alianza con la marca Intel para sacar dispositivos electrónicos tipo juguete de la época, Intel Play. Dicha sección duró hasta el año 2002. Y también después del éxito de Toy Story de Disney llegaría su secuela, en la que aparecería Barbie en dicha película. Pero también en esos tiempos en Japón se había viralizado un videoclip llamado Barbie Girl, el cual fue demandado por Mattel por usar indebidamente el nombre de Barbie para así retratarla como un producto sexual. Y a pesar de que ha sido una canción popular en su tiempo, fue una de las causas para que esta canción no fuera incluido en proyectos de la muñeca, que sería en este caso la película de Barbie. Y por la década del milenio, Mattel consigue la alianza de Disney para así sacar muñecas ambientadas en las princesas de la compañía. Y en esta década fue tanto la popularidad de Barbie en estos tiempos que se decidió sacar películas ambientadas en princesas, fantasía y otras más, siendo considerado un éxito para la época en la que salió. También Mattel introdujo la muñeca American Girl como unas muñecas típicas y que consiguieron bastante éxito en Estados Unidos. The new My American Girl doll comes as shown with a code to our online world. Other accessories sold separately. Y en 2001 Hot Wheels sacaría un auto llamado el Twin Mill. Y por esos tiempos en la división Fisher-Price lanzan la sección de juguetes de acción Imaginext, que venían con ediciones de personajes de Marvel y de DC Comics. Lamentablemente en el año 2002, la mujer que le dio vida a la muñeca más famosa, Ruth Handler, fallece por un cáncer de colon. Era esposo de Elliot Handler, y por ese año, hasta el 2006, Mattel decidió cerrar su fábrica en Estados Unidos y así externalizar todos sus productos desde China. Y por este tiempo Mattel conseguiría la alianza de Volkswagen para comercializar su vehículo Beetle Escarabajo para la muñeca Barbie. Y en 2006 Mattel hizo un intento más de entrar a los videojuegos, esta vez viendo la innovación de las consolas como Wii, PS3 y Xbox 360. Mattel sacaría su consola conocida como la Hyperscan, el cual, a pesar del intento de seleccionar a tu personaje o poder mediante cartas escaneables, sería considerado un fracaso y solamente se lanzarían 5 juegos, lo que luego la consola sería descontinuada un año después. Y en la década del 2010 Mattel presentó otra sección de muñecas, pero esta vez dicha sección se ambientaría en el terror, llamada Monster High, la cual fue un éxito para la compañía, contando con varios especiales y series de televisión en esta década. Y en el año 2011, Mattel se seguiría expandiendo a otros medios y compraría la empresa Hit Entertainment, que era bastante conocida por hacer varias series infantiles como Barney, Bob el Constructor, Thomas y sus amigos y Angelina Bailarina, lo cual después en el año 2016 sería absorbida y fue cambiada por Mattel Creations.
Y en esos tiempos, cuando Mattel compró dicha división, decidieron expandirse al mercado de las series y películas para televisión y cine. Tristemente, en el mismo año fallece Elliot Adler en Century City. Y por si fuera poco, en ese mismo año una Barbie llegó a provocar polémica, tanto que llegaría a manos del FBI, la Barbie cámara espía, que fue prohibida para evitar la pornografía infantil. Y en 2013 es introducida otra línea de muñecas de la secundaria, además de Monster High, llamada Ever After High, que estaría basada en la fantasía. Y en 2014 Mattel compra una empresa de bloques que competía bastante con Lego, Mega Brands, y su sección conocida como Mega Bloks, que actualmente es la dura competencia del gigante de los bloques ya mencionado. Mega Bloks, creciendo bloque a bloque. En esos tiempos Mattel también sacaba una Barbie donde era una sirena o un hada dentro de la línea conocida como Dreamtopia. Además que incorporaría el lema que es el de todo es posible y por supuesto tú puedes ser lo que quieras ser. Y en 2016, como ya mencionamos, Mattel decidió terminar con la marca Hit Entertainment para así ser renombrado por Mattel Creations, en las que no solo estaban las series de Barney, Bob el Constructor, Thomas y sus amigos y Angelina Bailarina, sino series ambientadas en Barney, Hot Wheels y otras líneas de juguetes. Y en 2017, Mattel introdujo tanto en televisión como en el mercado la franquicia Enchantimals, unas muñecas encantadas acompañadas de unos animalitos. Con Enchantimals y la casa del árbol, todos serán amigos para siempre. Pero en ese mismo año surgieron rumores de un posible monopolio en los juguetes, ya que al parecer su rival Hasbro quería comprar a la empresa. Sin embargo, esta compra nunca se llegó a aprobar, además de una posible demanda por monopolio a Hasbro, pero será imposible que estos dos gigantes se dejen llevar. Y en 2018, Mattel incorporó el lema de Create Your Own de American Girl, una de las muñecas más populares de Estados Unidos. En ese mismo año se cumplen 50 años desde que Mattel lanzó los Hot Wheels, y en ese tiempo también se lanzarían las que se conocería como Monster Trucks. En 2019 se cumplen 60 años de la llegada de Barbie, una de las muñecas que definitivamente paralizó las expectativas de todas las niñas. Y en 2020 una sección más de Mattel cumple años de su lanzamiento. Esta vez Fisher Price cumpliría los 90 años de ser la marca preescolar más preferida entre los niños y el público preescolar. En ese mismo año, Mattel lanzó las muñecas primitivas conocidas como Cave Club, y en 2021 el juego de mesa 1 cumple 50 años desde su lanzamiento, y por ello Mattel sacaría unas ediciones especiales de uno de los juegos de cartas más populares. Y sí, en ese tiempo Mattel decidió traer de vuelta la serie de Thomas y sus amigos, en su reboot en 2D conocido como All Engines Go, el cual actualmente es emitido en el canal Cartoonito. En el 2023, Mattel decidió traer de regreso a Barney el dinosaurio, lo cual finalmente en 2024 daría luz verde con la serie del mundo de Barney, estrenada para Discovery Kids y Max. Y además, llegaría la película de Barbie, que sería todo un éxito en taquilla, llegando a ser la más taquillera de Warner Bros., la más taquillera de 2023 y la más taquillera basada en un juguete. Y la película contendría varios datos interesantes hacia Mattel, siendo así una de las películas más destacadas del 2023. Y además también se lanzó de Barbie, la primera de ellas en tener síndrome de Down. Y en 2025 Mattel cumpliría 80 años de su creación y por ello sacarían ediciones limitadas en color rojo de sus juguetes para celebrar la existencia de una de las empresas jugueteras más importantes. Y también se cumplieron 80 años para Thomas y sus amigos, o de haber sido antes una serie de libros. Y en ese mismo año, después del éxito de la película de Barbie del 2023, esta vez para enfocarse en un público infantil, Mattel anunciaría con Illumination la película animada de Barbie.